Muy buenas tardes, yo soy Gonzalo Ruano, soy el aspirante para el concurso de JTP regular de hormigón armado 1. El tema que salió sorteado es elementos comprimidos de hormigón armado. Los objetivos que se plantean para este material y para la resolución de este trabajo práctico es diseñar y dimensionar elementos flexo-comprimidos, aplicar herramientas aprendidas durante el curso, generar herramientas para esta práctica, para este TP, y detallar adecuadamente las... Bueno, todo lo que se va a desarrollar en estas diapositivas puede ser aplicado tanto a lo que son las columnas como a tabiques de hormigón armado. En este caso vamos a tener compresión o tracción, que sería el esfuerzo axial, más flexión. Y también tendremos el corte que viene derivado por la flexión, cuando me varía el momento. La falla, en este caso de los elementos flexocomprimidos, depende del grado de axial respecto de la flexión. Y tenemos para distinguir dos situaciones, uno de columna no esbelta y otro de columna esbelta. Para el caso que las columnas sean no esbeltas o también llamadas robustas, su carga última para una excentricidad E está controlada por la resistencia de los materiales y las dimensiones transversales. En cambio, cuando las columnas son esbeltas, habrá algunos momentos adicionales que influencian en la carga última. La forma que pueden tener las columnas puede ser muy variada, puede ser cualquiera de estas u otra más. También pueden ser huecas, como en el caso de algunas pilas de puentes, o podrían ser como un tabique, que es como esto, que tiene elementos de borde, un nervio y un elemento de borde en el otro extremo. La armadura que se utiliza en las columnas puede ser tanto longitudinal, como ya la habíamos visto, y la transversal. Pero en este caso tenemos que la transversal puede estar compuesta por estribos tradicionales, como los que ya hemos visto anteriormente, o también pueden ser sunchos, que sería como un estribado mucho más cerquita y que me genera un comportamiento más bien triaxial del hormigón. Eso es beneficioso para el hormigón. Bien, vamos a comenzar viendo la parte de compresión. Si tenemos que las deformaciones son pequeñas y las tensiones también son bajas, podríamos llegar a suponer un comportamiento lineal y elástico. En ese caso, las deformaciones tendrían una compatibilidad total y podríamos suponer una proporcionalidad de tensiones en el acero. Planteando la ecuación de equilibrio, tenemos dos materiales, estamos con un material compuesto, tendremos el hormigón con su sección y su tensión, más el acero con su sección y su tensión, tendrá que estar en equilibrio con la carga que yo tenga, con N. Rescatando la compatibilidad de deformaciones, tenemos de que las podemos calcular de esta forma, las deformaciones, con cualquiera de estas dos maneras. Y acá introducimos un concepto que es la relación que tenemos entre los módulos de elasticidad del hormigón y del acero, así. El acero dividido del hormigón. Tenemos una sección genérica, la supongamos rectangular. Tendremos que el área total transformada será el área que tenemos del hormigón más n veces el área que tenemos del acero. Y el área gross, la G es de gross, será el área esta que tenemos, el área bruta, A por B, será esta suma. Entonces ya, ahora, introduciendo el concepto del N, dentro del área total transformada llegamos a esta expresión. Y ahora, definiendo que la cuantía es el área de acero total que tenemos dividida el área bruta de la sección, podemos llegar a esta expresión que tenemos acá, esta expresión del área total. La ecuación de equilibrio expresada con esta área total queda de esta manera, y si despejamos de acá tanto la tensión para el hormigón como para el acero, obtenemos que tiene estas expresiones. Pero no nos podemos quedar con estos valores, debido a que ya sea por la reología del material, cómo evoluciona en el tiempo, el N, esa relación, va cambiando. Entonces eso va a hacer que el hormigón se vaya descargando, mientras que el acero comienza a tomar cada vez más tensión. Además, por la contracción que se produce en el hormigón, naturalmente, ese fenómeno se le da al hormigón,
este tiende a encogerse, pero como tiene adherencia y está armado, tiene barras de acero, que le impiden que se contraiga como quisiera el hormigón va a comenzar a estirarse y el acero a comprimirse. Lo que nosotros usamos, en realidad usamos las curvas de compresión, las curvas del comportamiento del hormigón y del acero. Y por lo general el acero fluye antes que el hormigón llegue a su máxima tensión. Entonces, para calcular una carga máxima en una columna, vamos a tener que cuando el hormigón llega a su tensión pico, el acero ya fluyó hace rato. Entonces, la carga máxima será una función tanto de la resistencia del hormigón como de la tensión de fluencia del acero. Además, tenemos que de ensayos se sabe que el hormigón llega a generalmente un 85% de la resistencia característica. Entonces, esta fórmula que tenemos queda transformada de esta manera. Será el 85% de esa tensión máxima del hormigón multiplicado por el área que tenemos efectivamente de hormigón más todo el aporte del acero. Pero además pueden surgir algunas excentricidades adicionales que lo que hacen es, para calcular los valores nominales de las cargas en compresión, se disminuye la expresión que habíamos visto antes y se diferencia entre el caso de que sean columnas hunchadas y un poco menos favorable es el caso en el que tengamos estribos. Cuando lleguemos a la etapa en que queremos pasar de los valores nominales a las fuerzas de diseño, vamos a ver de que tenemos que aplicar el coeficiente de reducción de resistencia, que será más beneficioso para el caso que sean columnas hunchadas que cuando son columnas estribadas. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta son el comportamiento, la diferencia entre la hunchada y la estribada hasta que se llega a la carga máxima es bastante parecido, pero el desempeño de una columna hunchada es mucho mejor y tiene mayor capacidad de formación y de disipación de energía. Esas cosas que tienen que ver con el hunchado tienen que estar bien detalladas y están muy relacionadas con el tema del estribado, estribado, hunchado, detallado, todo eso me van a generar un comportamiento más satisfactorio o más óptimo en el elemento flexo comprimido. Pasando a lo que es la tracción, también podemos hacer la misma estrategia que hicimos en compresión. Si son cargas bajas, podremos considerar que el hormigón está aportando hasta que se fisura y será la tensión de fisuración, la tensión esta del cracking, puede ser en este valor o en alguno otro. Pero una vez que se fisura, solo trabaja el acero y el hormigón solamente me acompaña al acero y me sirve de protección. Entonces, para calcular la carga que podrá resistir una columna, la carga nominal, será la tensión del acero por el área que tiene. Por lo general se considera que cuando el elemento tiene una deformación mayor al 1%, se considera que ya está fuera de servicio. Para eso lo que intentamos es de que en situaciones de servicio la carga no pase del 50% de la nominal. La otra parte que tenemos que considerar ahora que estamos en flexo compresión es la parte de flexión. ¿Qué pasa cuando tenemos flexión más un esfuerzo axial? Lo que sucede es que vamos a utilizar para esto los mismos conceptos que ya vimos en la flexión, pero con la salvedad de que ahora lo que tenemos que hacer es incorporar la carga axial tanto en el equilibrio de fuerzas como en el de momentos. Entonces, en el equilibrio de fuerzas, antes que teníamos esta ecuación que teníamos que nos dé cero, ahora tendremos que considerar cuál es la carga que nosotros tenemos y también la ponemos acá cuando calculamos los momentos. Utilizamos las mismas relaciones constitutivas y como aclaración hay que dejar en claro que cuando estamos trabajando con tabiques eso es análogo a lo que ya vimos con las vigas T. Es decir, la sección comprimida me puede caer tanto en lo que sería el elemento de extremo como en el nervio y considerar la armadura distribuida quiere decir de que el tabique en toda su sección por lo general va a tener una armadura longitudinal y hay que considerarla. Bueno, como podemos tener
una gran cantidad de combinaciones de esfuerzo. Lo que usamos son los diagramas de interacción momento, carga axil, que definen una dupla, o sea, una pareja de momento y normal que ocasionaría la falla. Y será que para toda excentricidad existe una sola pareja de estos valores nominales que produce la falla. Eso es lo que graficamos, eso es lo que corresponde a cada uno de los puntos de este diagrama. Es decir, para todas las excentricidades que se pueden dar, desde una excentricidad 0, cuando tengo solamente compresión, hasta una excentricidad infinito cuando solamente tengo flexión, tendré que puedo llenar este diagrama con muchos puntos. ¿Y cómo se usa este diagrama? Bueno, cualquier par M y P que caiga dentro del diagrama tiene una demanda menor que lo que tengo como suministro, que lo que yo puedo proporcionar. Lo que vamos a hacer ahora en este trabajo práctico es generar un diagrama simplificado, un diagrama de interacción simplificado, para lo cual tenemos que tener en cuenta al menos estos 5 puntos, que son el A de flexión simple, solamente tengo flexión, la carga P tengo, pero vale 0. Tracción, el punto B, solamente tenemos tracción, no hay momento, es 0, el momento es 0. La compresión es cuando solamente tenemos compresión. Y después tenemos que tener en cuenta este punto, este es bien importante, es el de la falla balanceada. Es cuando el hormigón llega a un 3 por 1000 en compresión y el acero en tracción llega a una deformación del 5 por 1000. Y el otro punto que es importante es cuando la sección comienza a ser controlada por tracción, que es cuando el acero llega a una deformación del 2 por 1000. Ahora eso nos serviría para dibujar este diagrama de interacción que nos daría valores nominales. Ahora, si queremos pasar este diagrama a uno de diseño, lo tenemos que hacer con la aplicación del coeficiente de reducción de resistencia, que es una función función de la deformación que tenga el acero. Y recordemos, para vigas teníamos anteriormente que la cantidad de armadura era lo que controlaba la falla. En cambio ahora, cuando estamos hablando de columnas, tendremos que para una sección el valor de la carga axil es lo que controla la falla. Si ven acá esta partecita del diagrama, para valores bajos de carga o moderados de carga axial, tenemos que el momento nominal aumenta un poco. Y luego sí, mientras va aumentando y comienza a ser dominado por la compresión, cada vez resiste menos momento. Lo que hay que tener en cuenta en las normativas son algunas consideraciones respecto de las barras longitudinales, de la armadura transversal, que bueno, debe resistir los esfuerzos de corte, sirve para evitar el pandeo de las barras longitudinales y brinda confinamiento al hormigón, y tener en cuenta además algunas cosas con respecto a los empalmes. ¿Qué sucede cuando tenemos fricción oblicua? Bueno, podemos usar el mismo diagrama de interacción, pero extendido a tener un momento en cada una de las direcciones. Si ven aquí, en este plano que está definido por PN, MNI, tenemos lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, lo mismo que en este que está en la otra dirección. Ahora, habrá infinitos diagramas. En este caso cuando tenemos un momento solamente en Y, el momento en X es 0. Pero podemos llegar a tener combinaciones de esos valores. Lo mismo cuando tenemos un momento en X, teníamos un valor de Y igual a 0. Lo que generamos es una superficie ahora, que tendrá este lambda, es este ángulo que está acá, que me define el plano de carga, eso está definido de acuerdo a las excentricidades. Ese lambda tendrá esta expresión, y para cada valor de lambda podemos definir un valor, un diagrama de interacción, como este que está acá. Este es un diagrama de interacción genérico para un lambda cualquiera. Y para que vean que esto es 3D, en este plano que corresponde a un plano de esfuerzo axial constante, tendremos una forma que, bueno, eso estará dado, depende de las características de la sección. Entonces tenemos que cuando tenemos la dirección en Y, es un caso como este, es una flexión recta, así.
alrededor del eje Y. Cuando tenemos esto alrededor del eje X, tenemos este caso, el que está en azul, alrededor del eje X. Y si tenemos una combinación, tendremos que, bueno, que se define este ángulo lambda, tenemos definido el plano de carga, pero en general el plano de flexión no nos coincide con el plano de carga. El plano de flexión es perpendicular al eje neutro. En cambio, el plano de carga está definido por las excentricidades EX y EY. Y de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esto lo resolvemos como ya lo hemos hecho anteriormente. No importa que esta sección nos quede triangular, esto ya pasa a tener una forma genérica, pero lo mismo podemos seguir utilizando las mismas herramientas que teníamos antes. Lo que sí que esto se vuelve engorroso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora que resolver es encontrar tanto el ángulo θ como la profundidad del eje neutro, que satisfacen el equilibrio y la compatibilidad con las excentricidades estas que tenemos. Este es un método, esto lo pueden hacer y ya tienen las herramientas para hacerlo. Lo otro que también se puede hacer es utilizar algún método simplificado como el de contorno de carga o el de carga inversa, que ambos lo que hacen es terminan usando los diagramas de interacción para flexión recta y hacen alguna combinación de algún tipo. Bueno, con todo este material ya ustedes están en condiciones de iniciar el práctico. Muchas gracias.